Estoy feliz de estar con ustedes. Quiero hoy, de forma rápida, porque hoy quiero que salgamos temprano para comprar el almuerzo a los papás. Amén. Queremos que nos honren con un buen almuerzo. Amén. Con un buen, ¿qué puede ser? Sancocho, ¿sí o no? Qué rico, hermana. Sancocho de pollo criollo con harto guiso, así, guiso. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero darle un nombre a esta palabra hoy. Permítame, por favor. Quiero darle un nombre a esta palabra. Y es muy sencilla. Espero que sea de bendición para usted. Lo fue para mí. Yo le contaba a mi esposa que hoy vino mi esposa. Hoy me siento respaldado. Está por allá, yo no sé en dónde, pero vino. Yo la vi llegar. ¿Está arriba? Está bajara. Fue a dejar el chino arriba. Hay que dar ejemplo, ¿sí o no? Muy bien. Yo le decía a mi esposa que el Señor ha venido así, yo le digo, dándome puntilla al corazón con cada palabra que he venido predicando. Y algún pastor alguna vez decía, si esa palabra no lo ministra a usted primero, no va a ministrar a nadie. Y le soy sincero, esa palabra, la palabra que el Señor ha estado dando últimamente, ha estado haciendo algo así bien importante dentro del corazón. Y esta palabra se llama, la clave es vivir el proceso. Esa es la clave. La clave es vivir el proceso. La clave es pasar las duras, las maduras, las alegres y las tristes. La clave no solamente es vivir gozosos, sino que también tenemos que vivir algunos dolorosos. Esa es la clave. Porque si usted tiene un hijo al que acostumbra a que no pase necesidad, aunque nadie lo toque, nadie lo mire, nadie lo coja, nadie le diga, usted va a tener un niño de cristal, ¿sí o no? Los que somos papás sabemos. Cuando los niños empiezan a caminar, yo siempre les digo, van a venir golpes y golpes duros. Ay, yo no quiero que el niño se me pegue, se me golpee. Déjelo, va a ser necesario que se pegue duro, porque si no, no va a aprender a hacer lo que es bien y a hacer lo que está mal. Un día llegué a la casa y encontré a Pablo con un huevo acá. Parecía, no sé, como un unicornio. Y Paola, ¿qué le pasó al niño? Le dije, hermano, ¿qué le pasó? Es que me caí en el parque. ¿Qué le dije yo? Que no saliera. ¿Qué hacía en el parque? Pero es que me duele. Le dije, de malas. ¿Quién lo manda a ser desobediente, hermano? Tenía que pegarse para aprender que el parque no salía cuando el papá le dice que no. Y con Dios pasa exactamente lo mismo, amado. Vamos a tener que darnos muchos golpes. Vamos a tener que golpearnos muchas veces. Vamos a tener que llorar muchas veces hasta que nos quede claro cómo es que le sirve a Dios. Ahora, quiero ir por un recuento de muchas cosas. Y quiero mostrarle que en la vida no es posible saltar ningún proceso. Escúcheme bien eso. En la vida no es posible saltar ningún proceso. Cuando le pregunto a las parejas y me dicen, yo les digo, ¿cómo vamos? Me dicen, duro, pastor, gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Pastor, es que difícil, bendito Cristo, porque de las cosas difíciles siempre saldrán cosas buenas. De las crisis grandes siempre saldrán grandes soluciones. De un desierto inclemente salió un hombre como Josué. Tremendo, ¿verdad? De un desierto donde él tuvo que ver morir a uno tras otro, tras otro, tras otro. Dios formó el carácter guerrero, valiente, no quejambroso, que estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, como Josué. Creo que pocos hombres en la Biblia tenían el carácter guerrero que tenía Josué. Pocos. Pero quiero mostrarle bíblicamente
que en la vida no es posible saltar ningún proceso. Que todos en la tierra, todos, tenemos que vivir los procesos y debemos vivirlos en todas las etapas de nuestra vida. Mi proceso, niño, diferente al proceso joven, diferente al proceso como joven adulto, diferente al proceso como adulto joven y diferente al proceso como un adulto maduro y diferente al proceso como un adulto mayor. Todos los procesos en la vida son diferentes, todos. Pero hay requerimientos dentro de cada una de esas etapas de nuestra vida que son indispensables. Los papás nos desesperamos, y los que tenemos hijos o tuvieron hijos en la juventud, en la adolescencia, eso es estresante. O sea, es caótico, hermano. Es crítico. Y le provoca a uno picarlos a veces, ¿verdad? Le provoca a uno decir, hermano, pero cuando dicen, pastor, no lo soporto, ya no la soporto más, no más. Estoy pensando llamar al bienestar para entregarlo o para entregarla. Hay momentos, créame, el que ha sido madre sabe cuáles son los dolores del parto, ¿sí o no? Y hay momentos en los cuales uno los ve chiquiticos, ¿sí o no? Pero como picarlos. Pero sabe uno que es un proceso necesario. Y cada vez que yo veo procesos en mi casa, me remonto a lo que fue mi tiempo adolescente y digo, qué pecado mi mamá. Mi mamá sufrió mucho. Y quizá es lo que uno sufre hoy. Pero como uno tiene memoria selectiva, ¿verdad? Y uno solamente se acuerda, uno solamente tiene presente lo que está pasando hoy. Y yo le digo a los muchachos, ¿usted cuándo me ha visto a mí gritando a alguien? Mi mamá decía, puede que hoy no, pero hace 15 años gritaba a todos. ¿Me entiende? Entonces, todos esos procesos en la vida son requisitos indispensables para poder llegar a una madurez. Y en la vida espiritual, y en la vida natural, y en la vida terrenal, en todos los aspectos de nuestra vida, es necesario que vivamos los procesos para que esa madurez podamos disfrutarla. A continuación yo quiero mostrarle algunas de esas claves que son necesarias para poder vivir un proceso, y que ese proceso o que esa etapa de maduración o que esa etapa de trillo nos pueda dejar un resultado, nos pueda dejar un buen sabor a pesar de todo. Lo primero, yo debo entender, para poder tener un proceso que me dé fruto, para que mi proceso no sea un fracaso, es que yo debo aprender a ser honesto con Dios. Yo tengo que aprender a ser honesto conmigo mismo y debo aprender a ser honesto con Dios. Y cuando yo soy honesto con mí mismo, yo tengo que ser consciente de que hay cosas que me están ganando la batalla, que hay luchas con las cuales no estoy pudiendo hacerlas solo, que hay situaciones que tengo que enfrentar que me están causando momentos críticos en la vida. Hay una historia en la Biblia que habla de una pareja que llegó a los pies de Cristo en el tiempo de Pedro. Pedro era el líder, Cristo ya había partido, la iglesia se iba multiplicando, la iglesia iba sumando, y resulta que llegó una pareja, y en ese tiempo una de las condiciones que había para poder pertenecer al cuerpo de Cristo era que yo manifestaba en fe que lo mío era de todos y lo de todos también era mío. Porque lo que yo tenía lo ponía al servicio de la obra de Cristo, que en ese tiempo se estaba expandiendo de una manera absurda. En una prédica se convertían 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Y el artífice de todo ese mover era Pedro, respaldado por el Espíritu Santo. Y una de esas parejas que llegó
llegaron delante de Pedro. Y es que nosotros no nos damos cuenta que cuando mentimos nos vemos tontos mintiendo. Porque hay momentos en los cuales nosotros venimos haciendo que nosotros creemos las cosas, pero ni nosotros mismos las creemos. Yo le predicaba a los hombres el viernes. Tuvimos un culto muy bonito el viernes para los hombres, muy lindo. Y les hablaba de un hombre llamado Acab. Y Acab no fue un gran hombre. Es más, es la primera vez que yo predico de Acab, porque Acab no es el ejemplo de mostrar. Acab era el esposo de Jezabel. Entonces cuando uno habla de Jezabel, uno dice, pero qué bueno puede salir de esa familia. Y realmente de esa familia no salió nada bueno. Pero la experiencia que tuvo Acab como rey de Israel me muestra que en un momento de debilidad de Acab, en un momento en que Satanás a través de Abinadab vino a decirle a Acab, decir, ¿sabes una cosa, Acab? Entrégame tu familia, entrégame tus hijos, tus mujeres, entrégame tu riqueza, entrégamelo todo. Y Acab dijo, sí, Señor, yo te entrego todo. Y Acab en un momento se le iluminó el bombillo y dijo, oiga, pero ¿qué me pasa? Yo tengo que buscar a alguien que me oriente. Y fue y buscó a los ancianos. Y los ancianos le dijeron, ¿qué le pasa acá? ¿No se da cuenta que si usted lo entrega todo, nos entrega a todos de una vez detrás suyo? No se puede entregar. No me puedo vencer tan fácil. Y esa parejita estaba viviendo algo parecido. Pero ellos pensaron que podían burlarse de Dios. Ellos pensaron que podían reírse de Dios. Ellos pensaron que podían hacer lo que ellos querían hacer y burlarse de Dios y burlarse del hombre de Dios. Y la historia me cuenta que no es así. Cuando yo leo el libro de Hechos en el capítulo 5, me habla de un hombre y una mujer llamado Ananías y Zafira. Y esta historia y la primera clave que le quiero dar hoy para que usted pueda vivir un proceso, un buen proceso con Dios, un buen trillo con Dios, una buena crisis con Dios, es que aprendamos a ser honestos con Dios. Aprenda a ser honesto con Dios. Y ser honesto con Dios es ser honesto con mí mismo. Porque la palabra me dice que yo estoy hecho a su imagen y semejanza. Me miento yo, le miento a Dios. Y si yo veo que no puedo, tengo que ser honesto. Y si yo veo que me queda grande, tengo que ser honesto. Y si yo veo que me está ganando la batalla, esa lucha que tengo interna, tengo que ser honesto. Me puedo dejar ganar. Y esta gente, estos dos, llegaron delante de Pedro y le dijeron, Pedro, venimos gustosos de escuchar todo lo que hemos escuchado de Cristo. Y venimos con el ánimo de entregarle todo lo que tenemos. Igual que todos los que habían estado en ese pueblo. Todos los que estaban en ese campamento judío, de los que habían decidido creer por Cristo, ya habían entregado todo de ellos. Y la palabra me dice, verso 1 del capítulo 5, libro de Hechos, por favor, si lo tiene. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Hasta ahí normal. Eso era lo que todos hacían. Todos vendían y traían el dinero y lo colocaban para la obra. Dice la palabra, verso 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y como pensamos que a Dios podemos burlarlo, como pensamos que de Dios podemos reírnos a veces, y como pensamos que a Dios podemos engañarlo, por eso yo siempre le aconsejo, sea honesto cuando hable, sea honesto cuando diga las cosas. No importa lo que se venga encima, hermano, siempre hable con la verdad. Es que la verdad no necesita defensa. Si usted habla con la verdad, no va a ser necesario que se justifique así haya cometido un error. Si usted habla con la verdad, habrá alguien que lo pueda defender. Porque cuando yo hablo con la verdad, estoy honrando el nombre de Dios.
Y si yo soy sincero, a pesar de mi error, el Señor sabrá sacarme en victoria por dura que sea la crisis. El mejor ejemplo lo tuvo David. Aunque David quiso hacer que nada pasaba, vino el Señor a través de un hombre llamado Natán y le dijo: rey, estás mal. Y Ananías y Zafira pensaron que ellos vendían, ellos se quedaron con un poquito. ¿Sabe? Yo creo que el problema no fue que se quedaran con un poco. El problema fue que hayan venido a decirle a Pedro: lo entregamos todo. Porque todos lo entregaban todo. Todo el que llegaba al campamento venía con el ánimo de que la obra creciera y que pudiésemos construir una ciudad maravillosa. Pero Ananías y Zafira no hicieron mal en quedarse con un poco. Lo que hicieron mal fue en haber mentido. Lo que hicieron mal fue en haber querido engañar a Dios, engañándose ellos y engañando al hombre que estaba a cargo de la iglesia, que era Pedro. Y esa falta de honestidad les quebrantó el proceso, se los dañó. Esa falta de integridad, esa falta de sinceridad, mejor, les dañó todo lo que ellos venían haciendo con Dios. Verso 3: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, teniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Puedo mentirle a cualquiera, menos al Señor. Puedo engañar al que quiera, menos a Dios. Yo puedo hacerle creer al mundo que no nos entendimos, pero Dios conoce la verdad. Yo puedo hacerle creer al mundo que la culpa fue de los que me criaron, pero Dios conoce la verdad. Yo le puedo hacer creer al mundo que la culpa es de él o de ella, pero Dios conoce la verdad y a Dios yo no lo voy a engañar. Yo por encima de Dios no podré pasar. Y tarde que temprano el Señor tendrá que sacar a la luz lo que está en tinieblas. Primero, sea honesto con Dios. Aprendamos a ser honestos con el Señor. Segundo, tengamos gallardía defendiendo lo que estamos viviendo en Dios. Gallardía es valentía. Gallardía es berraquera. Gallardía es ponerse el pantalón y decir: oiga, estoy yendo a una iglesia cristiana, me están ayudando con mi problema, así se me venga el mundo encima, no me importa, porque ya quedó demostrado que la tradición no me ayuda, pero la convicción me saca de mi problema. No importa, porque el problema es que nosotros queremos mantener a Dios tapado, como si Dios fuera nuestro amante. Y no, yo no tengo por qué avergonzarme de Dios. No tiene por qué darme pena saber que estoy pasando una crisis, pero estoy descansando y reposando en Dios en esa crisis. ¿O es que usted no ha tenido crisis? ¿O es que aquí ninguno ha tenido crisis? Todos hemos tenido crisis. Todos hemos pasado momentos muy duros, muy difíciles, quizá con ganas de tirar la toalla y botar todo para el carajo. No importa, a todos nos ha pasado. Pero tengo que tener gallardía. Tengo que tener entereza. Tengo que tener respeto por lo que Dios está permitiendo que yo pase, porque quizá si no paso esa crisis hoy, mañana eso va a reventar en un gran problema. Todo en Dios es en el tiempo propicio. Todo. Y creo que el mejor ejemplo lo tiene un hombre llamado Esteban. Recién nombrado pastor, recién puesto al frente de una de las iglesias, recién llamado al diaconado y al pastorado. Pero desafortunadamente, en ese tiempo el odio podía más. En ese tiempo la gente no soportaba que hubiese uno u otro, y los que no creían en Cristo, dice la palabra, se llenaron de rabia escuchando a Esteban predicar de Cristo. Capítulo 6, verso 8 dice:
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría y de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Ojo, no estamos hablando de que se levantaron un poco impíos, no. Se levantaron los mismos judíos que sencillamente no creían en Cristo como creía Esteban, como creía Pedro, como creía Juan. Y cuando Esteban dice la palabra, míreme, estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de fe predicando. Estos se levantaron en contra de él, a criticarlo. Quizá habían sido compañeros de sinagoga, porque Esteban era un judío normal. Esteban no fue judío mesiánico, cristiano, creyente de Cristo desde que nació, obvio que no. Esteban se convirtió en el camino. Y quizá muchos de los que se levantaron con Esteban eran los que antes estaban con él en la misma sinagoga. Eran los que comían con él, bebían con él, paseaban con él, reían con él, jugaban con él, gozaban con él. Y esos mismos que se gozaban, que reían, que comían, que eran compinches con Esteban, después de que Esteban dijo: hey, a partir de hoy yo camino con Cristo, a partir de hoy vivo mi proceso con Cristo. Esos que eran amigos se volvieron enemigos. Quizás hasta de la misma familia. Se le levantaron a Esteban y vinieron encima de Esteban y dijeron: ¿qué es lo que está predicando, hermano? Y Esteban se dio un discurso que dura casi todo el capítulo 7. Usted lo puede leer ahí. Y Esteban les narró todo y les habló el proceso de lo que había sido la fe. Y en el verso 56 del capítulo 7, verso 54 del 7, léalo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y cogían los dientes contra él. Le pregunto, ¿no es lo que nos pasa a veces cuando decidimos hablar de Cristo? ¿No es eso mismo lo que vivimos cuando nos paramos en la raya a enfrentar o a confrontar la fe de otros? ¿No es eso mismo? Es igual. Es igual. Cuando usted va y le dice al médico, le dice: doctor, le agradezco en los exámenes, pero yo no creo ese diagnóstico porque yo tengo fe. Señor, reaccione. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Usted no se da cuenta que esto es grave? Puede ser grave para usted, pero tengo fe. O cuando está en esa crisis de familia, que todo el mundo dice a usted: hermano, ¿usted qué hace ahí? Váyase. ¿Qué espera? Salga de ahí. Haga su vida. ¿Qué le pasa? Y quizá cuando tenemos fe decimos: yo espero. Yo aquí no me voy a mover. No me voy a mover. Yo voy a estar firme sin importar que venga lo que venga y pase lo que pase. Yo me mantengo donde estoy. Ay, pero qué, ahora sabes toda aleluyita, pero mire, ay, ¿qué dice el pastor? Y sacan burlas y se ríen de uno, ¿verdad? ¿Qué dice la pastorcita? Ay, ¿qué dice ahora el que tiene fe? Porque es que ahora nadie tiene fe sino solo él. Eso se burlaban de Esteban. La palabra dice que oyendo esas cosas ellos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Verso 57, entonces ellos, los que eran amigos, pero ahora enemigos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús,
recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo se llama eso? Gallardía, valentía, berraquera, pantalones, llámelo como quiera. Eso fue lo que tuvo Esteban. Esteban supo defender su fe hasta el último momento. Y usted no escucha a Esteban diciendo: ay Señor, ay, que les caiga un rayo, ay Señor, que caiga fuego. No, Esteban estaba en el espíritu. Y lo atacaban, y se reían, y lo humillaban. Y lo único que Esteban supo decir: Padre, no les tengas en cuenta su pecado. ¿Sabe cómo se llama eso? Amor, misericordia. Porque yo no soy quien para juzgar a otros. Yo no soy quien para poder decirle a otro por qué lo hace y por qué no. Y esa es la tercera circunstancia de un proceso. No permita, mejor así, no permita a nadie y a nada que le impida avanzar con Cristo. Nada le puede impedir eso. Nada tiene por qué atravesarse en el camino. Nada tiene por qué impedirle a usted poder seguir su proceso. Pastor, quiero aprender más, estudie. Pastor, yo quiero aprender un poquito más, disipúlese, estudie, capacítese, avance. No se conforme con lo que tiene, amado. No se conforme con lo poco o mucho que ya sabe. Creo que en Dios es necesario ir avanzando siempre un poquito más. Mi fe madura en la medida que yo adquiera conocimiento. En esa forma mi fe madura. En la medida que yo voy conociendo el desarrollo de Dios, de lo que Él hizo, de lo que hizo con Cristo, con los discípulos, digo: hey Señor, esa situación se parece a la mía. Ese hombre en la Biblia, esa mujer en la Biblia vive lo mismo que vivo yo hoy, Señor. Y si Él pudo salir adelante, yo creo que también podré. Pero para poder entender y para poder saber lo que pasa aquí, tengo que estudiar y tengo que aprender. Es la forma en que desarrollo mi fe. Mi fe crece en la medida que yo adquiera el conocimiento. Nada me puede impedir avanzar con Cristo. Y creo que el mejor ejemplo nos lo entrega un hombre que caminó con Felipe y es llamado en la Biblia el etíope. Capítulo 8, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, verso 34, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué pidió el etíope? Enséñeme, muéstreme, dígame qué dice. Yo quiero saber más, yo quiero aprender más. Pero lo que yo aprendo no puede ser letra muerta, porque hoy hay millones de personas que saben mucha Biblia, pero están muertos en vida y no sirve. Porque si yo aprendo y no la pongo en práctica, ¿para qué la aprendo? ¿Para qué? Nada puede impedir mi avanzar con Cristo. Esté en el momento
que esté, nada puede impedir mi avanzar con Cristo. Y Felipe le predicó al eunuco. El eunuco era un hombre que era castrado. Y dice que el eunuco, el etíope, era un eunuco que servía en la casa de la reina. Cuando el rey tenía hombres al servicio de la reina, esos hombres eran castrados para que no se emocionaran viendo la reina ni las doncellas. Por eso los castraban. Y por eso dice que era un eunuco. El hombre no podía sentir nada, pero tenía su corazón vivo y tenía el celo de Dios, porque Felipe le predicó. Y sabe, esa es la parte linda. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: hay aquí un agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora yo le digo a usted, ¿qué le impide ir más allá con Cristo? ¿Qué le impide? ¿Cuál es su excusa? ¿Cuál es el pero? ¿Tiempo? ¿Dinero? ¿Familia? ¿Qué es? Porque el tiempo es del Señor, el dinero también. La familia se la entrega el Señor a usted. Todo viene de Él. ¿Usted cree que Él no apareja para que usted pueda avanzar más? Que usted y yo lo pongamos como excusa es una cosa, pero que el Señor lo ponga como estorbo es otra diferente. Pero nada, absolutamente nada nos puede impedir seguir avanzando con Cristo. Vamos en la tercera, cuarta. Escúcheme esto. Sin un cambio interno, lo externo no sirve para nada. Usted se puede ver bien, usted puede reflejar, aparentar que está bien, pero quizá por dentro seguimos podridos. Hechos capítulo 8, verso 20. Me enseña lo que vivió un hombre llamado Simón, que aparentemente había nacido de nuevo, que aparentemente se había vuelto cristiano, que aparentemente había recibido a Cristo, que aparentemente irradiaba gozo, alegría, paz. Señor, gracias. Y predicaba y hablaba. Y dice la palabra por allá en el verso 13 del 8: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Sabe qué significa eso? Eso habla del que se emociona fácil. Eso habla del que dice: uy, yo quiero más. Ay, sí, yo voy, yo hago, yo vengo, yo llamo, yo digo, yo hago, ya, quita, ya. Dele tiempo. Dele tiempo. Porque hay gente que se emociona, y hay gente que piensa que esto es un juego. Hay gente que piensa que esto es como el casino. Quizá entró y ganó la primera vez y seguirá ganando, y quizá no. Quizá llegó a los pies de Cristo y las cosas tuvieron un cambio para bien, pero Dios tiene que seguir organizando. Y quizá viene la debacle y ese no está preparado y prefiere salirse porque se acobarda, porque no quiere vivir lo difícil, lo duro. Y Simón aparentemente cambió. Simón aparentemente vivía gozoso, dice, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Estaba feliz Simón, siendo discípulo de Felipe. Feliz. Y yo me imagino a Simón donde iba, predicaba, y donde iba hablaba: hey Fabián, ay David, ay yo, ay venga Armando, venga yo le cuento, venga Pipe, ay yo quiero predicarle, yo quiero hacer, yo quiero decir. Así estaba Simón, hasta que un día fue Dios mismo el que se encargó de revelar lo que había en el corazón de Simón. Y el corazón de Simón estaba podrido, estaba mal, estaba lejos de ser un corazón de un verdadero creyente. Cuando uno aprende a caminar con Cristo, aprende a soportar el rejo y la felicitación. Cuando uno aprende a caminar con Cristo, aprende a aceptar a las personas como son. Cuando uno aprende a caminar con Cristo, entiende que como yo tengo un pasado, otros también tienen un pasado. Eso es parte de mi proceso con Cristo. Pero Simón se emocionó. Y lo bueno, y es que, ¿sabe qué es lo bueno con Dios?
Hay un dicho que dice, déjelo hablar. Hay que dejar a la gente que hable. Porque cuando la gente habla, uno aprende a conocer qué hay en el corazón de él y de ella. Hay que dejarlos hablar. Y Simón habló. Cuando, dice el 18, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Eso era lo que había en el corazón de Simón. Simón no había nacido de nuevo. Simón no había nacido de nuevo. Simón no era ningún creyente, ningún convertido. Simón era un hipócrita. Eso era Simón. Porque tan pronto vio la oportunidad, dijo, hey, si le saco un provecho a esto, es que si le doy una platica a Pedro y usted me enseña para que la gente se caiga así como se caen con usted. Eso había en el corazón de Simón. Cuando empezamos esta iglesia, alguien me dijo, por acá cerquita, me dijo, allá, o sea, enseguida. Alguien me dijo, ¿qué? ¿Cómo es si vamos en socia? Yo le dije, pues, ¿qué me propone? No, pues dígame cuánto hay que poner. Le dije, hable con el Señor y lo que Él le diga usted me comenta. Porque como piensan que eso es un negocio, porque como piensan que uno monta iglesia, porque ellos dicen, va a montar la iglesia, eso es un negociazo. Y para que se muerdan los codos, para que les duela, la iglesia creció. Y del localito Chichipato pasamos a tener más de la mitad de la casa. Y un día me lo encontré y me dijo, ¿sí ve que el negocio es bueno? Y un día me dijo, si usted se toma un aguardiente, yo voy a la iglesia. Y le dije, hermano, pues tocará quemarse en el infierno, hermano, porque yo aguardiente no tomo, hermano. No puede depender de eso. Y como hay gente así, hay gente que quiere aparentar algo, pero por dentro están mal. Hay gente que quiere venir y abrazarlo a uno. Pastor, qué palabra, pastor. Es que maravilloso, pastor. Pero salen y siguen siendo diablos. Siguen siendo demonios. Aquí en la iglesia cogen la mujer y, mi amor, venga, que el pastor nos vea. Pero llegan a la casa y la siguen tratando con las patas. Se le acabó el reinado. Y las mujeres querrán quedarse a vivir en la iglesia. O querrán llevarse a vivir al pastor a la casa. Porque con el pastor son unos y en la iglesia afuera son otros. Como Simón, ¿verdad? Como Simón. Pastor, usted viera, ay, Dios me ha cambiado la boca. Yo ya mire, tengo esa boca limpia, vea. Mire, ¿sabe? Yo entiendo una cosa. Yo entiendo que todo en la vida es un proceso. Yo no dejé de decir groserías al día siguiente. Yo soy sincero en eso. Yo me demoré un poquito mientras el Señor me iba limpiando la boca. Yo me demoré. Y hay gente que mientras habla con uno está en ese proceso. A mí eso no me incomoda, le soy sincero. No me incomoda. No me incomoda. Porque sé que están viviendo un proceso. Me incomoda más. Mira, una vez pasó esto. Es que, señores, gracias, Señor. Aleluya, Padre. Yo estaba hablando con una persona. Normal. Listo, hermano, vale. Listo. Entonces, así quedamos. Listo, nos vemos. Yo estaba hablando por altavoz y como tenía las manos ocupadas, yo cogí el celular, lo dejé ahí y yo esperé que él colgara. Y no colgó. Porque él pensó que el que iba a colgar era yo. ¿Cómo le digo todo? Descubrí un Simón. Así es Dios. Dios no queda con nada, mano. Quinto. Vamos en el quinto, ¿verdad? ¿Cuántos llevan conmigo? Los juiciosos que están anotando. Muy bien. 5. Respete las decisiones de Dios para usted y para con los demás. Respete las decisiones de Dios. Si Dios quiere hacer algo, respétele eso a Dios, hermano. Pero usted y yo no somos jueces de nadie, de nadie. Usted y yo, ¿qué podemos decir? Pero Señor, ¿tú cómo lo bendices? Pero si es que es un desgraciado, Señor, ¿cómo se te ocurre? Eso es problema de Dios. ¿Usted qué sabe qué proceso tiene Dios con él o con ella?
¿Usted qué sabe Dios que está tratando con él o con ella? ¿O es que acaso vamos a saber más que Dios? Mire, la palabra, váyase un poquito más atrás, por favor. Ah, no, mentira, un poquito más adelante. Capítulo 9. Capítulo 9. Viene la conversión de Pablo, antes llamado Saulo. Y Pablo quedó ciego. Pablo, es más, mire, a Pablo nadie le predicó. ¿Usted puede ver eso? ¿A quién le predicó a Pablo? Nadie. Nadie le predicó a Pablo. El Señor cogió a Pablo y le dijo, ¡pah! Le quitó la vista, ¡pah! Le quitó el hambre. Le dijo, Saulo, ¿tú por qué me estás persiguiendo, Saulo? ¿Por qué me quieres hacer tanto daño? Y el Señor le quitó la vista y lo hizo entrar a Damasco. Y entrando en Damasco había un hombre llamado Ananías. Dice la palabra, capítulo 9, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Es decir, que Ananías tenía conexión, tenía línea directa ahí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Como cuando le dicen a uno, oiga, es que fulanito empezó a ir a la iglesia y dice, ¿qué es ese man que va a venir? Es más impío que el diablo, ese que va a andar. Hermano, está yendo, hermano. Seguro Dios lo tocó. ¿Qué lo va a andar tocando? Pues es un demonio. Porque como así hablamos, ¿verdad? Es fácil tener un concepto de la gente. Dice, él ora, verso 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, verso 13, respondió, Señor, yo he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es decir, Ananías, en lugar de decir, Señor, yo voy, Ananías dijo, pero Señor, ¿cómo se le ocurre? Pero es que Saulo, Señor, ¿usted cómo se le ocurre darle bendición a Saulo? ¿Cómo se le ocurre levantar a Saulo? Pero es que usted es como si no conociera quién es ese. Señor, es que ese era el que nos mataba. Ese es un diablo, Señor, ¿cómo se le ocurre? Mire lo que le dice el Señor. Verso 15. El Señor le dijo, ve. O sea, el Señor le dijo, haga caso, vaya. El Señor le dijo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ni tú ni yo sabremos cuál es el proceso que cada uno va a tener que pasar, ni el precio que cada uno tendrá que pagar, porque mi trabajo no es ser juez. Mi trabajo es ejercer la misericordia. Y entendiendo algo, escúcheme muy bien. Yo puedo decirle al Señor, Señor, castígalo. Dele palo para que aprenda, Señor. Es que no puede ser que eso pase en blanco. Y yo le quiero decir algo. Dios tiene siempre justicia, ¿verdad? Dios es un Dios de justicia. Dios no queda con nada. Pero usted no puede olvidar que la justicia de Dios tiene misericordia. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Sabe por qué? Porque siempre queremos al que ha hecho mal, verlo mal, verlo acabado, verlo destrozado, destrozada, porque me hizo mal, porque me amargó, porque esto, porque lo otro, porque me hizo la vida infeliz. Señor, que lo pague todo. Pero qué tal que ese que le hizo la vida infeliz a usted, algún día alguien le haya predicado, se le atravesó el Señor como se le atravesó a Pablo, y su vida sea cambiada y transformada, y efectivamente Dios traiga un juicio sobre él, pero en medio de ese juicio ese hombre se arrepiente, esa mujer se arrepiente, y Dios usa la misericordia. Entonces nosotros nos vamos a llenar de rabia, porque vamos a decir, ¿cómo es de injusto Dios? ¿Cómo es posible, Dios, que Dios haga eso? Es que no me parece, Señor. Es que ¿cómo se te ocurre, Señor? Dejemos que Dios haga. Respetemos las decisiones de Dios para usted y para con los demás.
Porque quizá somos expertos viendo la paja en el ojo de otro, pero quizás Dios con usted y conmigo tuvo más misericordia que con él o con ella. Y no lo vamos a ver. Sexto, ya voy terminando, me faltan 30. Mi futuro, para mí, lo marca mi presente y no lo marca mi pasado. Escúcheme bien eso. Su futuro lo marca su presente, no lo marca su pasado. Ahí mismo en capítulo 9, en el verso 13, cuando Ananías empezó a hablar del pasado, porque en ese momento Ananías desconocía lo que Dios había hecho en Pablo. Y Ananías empezó a hablar del pasado de Pablo. Yo oí acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a los santos de Jerusalén. Y he aquí que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mi futuro lo marca mi presente, no lo marca mi pasado. Creo que de eso también hablamos el viernes con los hombres. Su pasado quedó atrás, su pasado quedó enterrado. Escúcheme bien una cosa, y se lo quiero decir una vez para que usted lo entienda, como yo lo pude entender. Nadie, absolutamente nadie en la tierra tiene derecho a hablar de su pasado después de Cristo. Gracias por su amén. Nadie, absolutamente nadie en la tierra tiene derecho a hablar de su pasado después de Cristo. Nadie. Nadie tiene derecho a levantarse en contra suya. Nadie tiene derecho a refutar lo que usted fue, lo que usted hizo, lo que usted era. Nadie. Nadie. Y la prueba es que el Señor dejó callado a Ananías, porque le dijo: ¿sabe una cosa? A ese que usted critica, a ese que usted habla mal, ese que era un asesino, ese que era un ladrón, ese que venía a irrumpir en la sinagoga, ese que venía a insultar mi pueblo, a por debajearlos y humillarlos, a ese mismo lo escogí yo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. El Señor puede coger de la nada para hacer algo grande, de la nada para hacer mucho. Así hemos decidido nombrar el evento con el pastor Dalton: del anonimato a la grandeza. Así se va a llamar: del anonimato a la grandeza. Nadie puede hablar de su pasado. Usted como hombre, usted como mujer, no puede permitir que nadie hable de su pasado antes de Cristo. No puede. Después de Cristo nadie puede hablar de su pasado. Eso quedó enterrado. Eso ya quedó atrás. 7. Nadie ha dicho que va a ser fácil. El proceso lo vivimos con esfuerzo. Nadie ha dicho que ese proceso va a ser fácil. Hechos 9:16. ¿Qué le dice el Señor a Ananías respecto a Pablo? Léalo conmigo fuerte, por favor. 1, 2, 3. Le hago una pregunta. ¿Usted se imaginaba que iba a ser fácil o difícil, así como ha sido para muchos después de que conocimos del Señor? Es fácil, amado. No es fácil caminar con el Señor. No es fácil dejar las mañas. No es fácil dejar el hombre viejo. No es fácil dejar las cosas que hoy nosotros, cuando las recordamos, decimos: es que éramos tremendos. Y termino diciéndole esto: para que usted tenga un proceso, viva su crisis en bendición. Escuche eso. Cierre ciclos en su vida y amistades o personas que no le edifican. Ciérrelos. Cierre ciclos. Termine amistades si es necesario. Cierre ciclos de su vida de personas que no le están alimentando, que no le están ayudando, que no le están sirviendo para nada, que son un estorbo en su vida. Hechos capítulo 15, verso 36. Lea lo que dice ahí. Después, ¿lo tengo ahí? Hechos 15, 36. Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Sabe? Va a haber momentos en que para poder vivir mi proceso en paz voy a tener que cerrar ciclos. Voy a tener que terminar, cortar, cerrar amistades que no me edifican, cerrar amistades que no me sirven, sacar de mi vida personas que no me están edificando, no me están sirviendo y por el contrario me están haciendo daño. Va a ser necesario. Si usted quiere vivir un buen proceso con Dios, si usted quiere que su crisis sea una crisis que traiga bendición, saque de su vida personas que no le sirven para nada. Sáquelas, déjelas fuera del círculo, amado. No se crea usted redentor de nadie. Porque es que, pastor, es que él es el que me invita a tomar, pero es que yo quiero llevarlo a la iglesia. Ore y dele buen testimonio. O cuando el muchacho o la muchacha de la iglesia se consiguen un noviecito, una noviecita fuera de la iglesia, y uno le dice, hermano, pero usted qué hace, dice, pastor, es que ella necesita tanto de Dios, pastor. Es que él necesita tanto, él le toca tan duro, es que pastor, yo quiero que él conozca, yo quiero que ella se convierta a Cristo, y nos volvemos redentores. Y se nos olvida que el redentor es Cristo, no usted ni yo. No es por causa suya. Usted no se preocupe. Su labor, mi labor, es dar buen testimonio. Dele testimonio. Ya. No es más. Pastor, él me dijo que lo acompañara una, que él mañana me acompañaba al culto, y le hizo pistola. Porque así son los impíos. Son mentirosos, como éramos todos mentirosos antes, normal. Pero yo no tengo que entrar al juego a nadie. Mi proceso es mi proceso, mi bendición es mi bendición, y nadie la va a pelear como yo la puedo pelear, porque nadie le duele como a mí me duele. Entonces no se crea redentor de nadie. No se crea usted el Cristo que va a salvar medio mundo, porque va primero. Mire, eso se lo hablo a los que tienen novios fuera de la iglesia, impíos e impías. Cae más rápido usted en fornicación que él venir a convertirse a Cristo o ella a convertirse a Cristo. Te lo puedo asegurar. Porque quizá cuando nos sentimos redentores pensamos que nuestra fe está aquí arriba y estamos como Simón. Entonces, a la primera tocadita se fue. Y hasta ahí nos fue la fe. Hasta ahí no fue la grandeza. Hasta ahí fue todo. ¿Sabe? Cierre ciclos en su vida. Cierre etapas de su vida. Cierre lugares de su vida. Hay personas que necesitan irse de donde están, trastearse de donde están. Es necesario que ese ciclo se cierre. Habla Jehová, que tu siervo oye. Hay personas que necesitan cerrar ciclos, personas, lugares, espacios, trabajos. Ya Dios sabrá a quién le está hablando. Cierre ciclos en su vida, cierre amistades y saque personas que no lo edifican. Eso hizo Pablo. Muy Bernabé, muy hermano en la fe, muy ungido, muy amado. Le dijo, ¿sabe una cosa? Usted y yo no vamos para el mismo lado. Usted copa un lado, yo copa el otro. Y yo me imagino a Bernabé diciéndole a Pablo, pero Pablo, somos como hermanos. Usted y yo somos parceros, somos llaves desde chinches. Y no. Pablo le dijo a Bernabé, le dijo, ¿sabe una cosa, hermano? Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Pastor, es que yo lo conozco, que es mi amigo desde que éramos niños, pastor, es mi parcero, pastor. Sáquelo, hermano. Le está haciendo daño. Sáquelo, hermano, no le edifica. Sáquelo.
El que no quiere, no quiere, hermano, y no porque lo ame usted se va a convertir. Olvídese eso. Siempre he dicho algo, ni el amor, ni las lágrimas de un papá, ni de una mamá, ni de un hijo, ni de una esposa cambian a un hombre. Y los que venimos del mundo sabemos que eso es así. Porque cuántas veces nosotros hicimos sufrir nuestras esposas y ellas llorando nos decían, por favor cambie, y nos resbalaba. ¿Me equivoco? Y nos resbalaba. Yo hoy le pido al Señor perdón. Dije, Señor, tanto quise sufrir a mi amor, tantas lágrimas que esa mujer derramó por culpa mía, Señor, perdóneme. Pero es necesario, amados, cerrar ciclos. Y Pablo escogió a otro y se fue adelante. Y le quiero decir algo. Pablo tomó la decisión de separarse de Bernabé, ¿verdad? Fue Pablo. No fue que Bernabé le dijo, ay, pues entonces usted separa. No, fue Pablo el que le dijo, ¿sabe una cosa? Coja usted por un lado, yo cojo por el otro. Pero le digo una cosa, de Bernabé no se volvió a hablar en la Biblia. Bernabé se perdió en la Biblia. De Pablo se siguió hablando. Y se habla hasta hoy. De Pablo predicamos hasta hoy. Pablo terminó de escribir y lo que Bernabé rechazó, lo que para Bernabé era una bobada, fue lo que Pablo fue y terminó de consolidar. Y es lo que hoy usted y yo predicamos y lo que a usted y a mí hoy nos edifica, que es todo el Nuevo Testamento. Corintios, Tesalonicenses, Efesios, Gálatas, Tito, Timoteo, todo eso lo hizo Pablo, no lo hizo Bernabé. Entonces la decisión de Pablo fue correcta, fue acertada, no fue caprichosa. Pablo tuvo el mover del Señor. Y yo le invito a usted a que si hoy es necesario que usted siga caminando con Cristo y tenga que cerrar amistades que hablen, que se rían, que se burlen, que critiquen, que hablen lo que quieran, no importa, de usted se seguirá hablando. Su nombre será reconocido en el cielo. Usted tiene un espacio al lado de Cristo, no se preocupe por eso. El que se burla y el que se ríe tendrá su proceso con Dios, allá él. Pero lo importante es lo que usted y yo podamos decidir hacer y caminar con Cristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios esta mañana? Bendito sea el Señor, aleluya. Cierre sus ojos ahí, quédese sentado por favor. Nadie me movió la cámara, yo por ahí perdido. No, está bien, estabas atento a la palabra, muy bien, eso me gusta. Eso quiere decir que la palabra le interesó, muy bien. Bendito. Oh Señor, yo quiero darte gracias, Rey, en esta mañana, Señor. Has hablado a tu pueblo, Dios. Has traído una palabra del cielo, pero acá. Has traído una palabra, Señor, que edifica, Señor, que levanta tu iglesia, Padre. Procesos. Para muchos un suplicio, para muchos, Señor, el tiempo difícil, para otros un tiempo de enseñanza. Y hoy hemos aprendido, Padre, claves para que pongamos en práctica en ese tiempo, Señor. Quizá habrá personas que puedan decir, Señor, gracias porque nunca he pasado una crisis. Nunca he tenido que pasar un momento difícil y te agradezco por eso, Señor. Pero sería bueno que complementara su oración diciéndole, Padre, pero si algún día, Señor, crees que es necesario que lo pase, Señor, no me sueltes de tu mano, Padre. No me abandones. Señor, llévame siempre en ese desierto, Señor, si lo tengo que pasar, si lo tengo que vivir. Para los que están pasando o estamos pasando un desierto hoy, estamos pasando un momento de crisis hoy, Padre, gracias, Señor. Me has dado pautas. Quizá algo de esto, Señor, aprenda. Quizá algo de esto me enseñe hoy, Señor. Quizá algo de esto, Padre Celestial, sea necesario, Padre, para que yo, Padre, pueda salir adelante. Mi Egipto dura, mi desierto dura, lo que mi fe tarda en creer por una tierra nueva. Eso durará mi desierto.
Mi desierto tardará el tiempo que yo me demore en empezar a creer por un Cristo, por un Dios que nunca me ha soltado y que me pasa, que me muele, que me procesa porque lo necesito, porque es necesario, porque Dios necesita restaurarme a mí antes que restaurar al mundo. Quizá eres tú la que vive el proceso. Quizá eres tú la que se está dando la pela. Quizá eres tú la que está pasando el momento crítico. Quizá eres tú, varón, el que está pasando un momento difícil. Quizá eres tú el que llora desconsolado. Quizá eres tú el que pasa las noches pensando cómo pagar las deudas. A Pablo le fue necesario quedarse ciego. Qué dura prueba para Pablo. Y Pablo en ese momento no sabía cuánto iba a durar su ceguera. El Señor no se lo dijo. Cuando Israel salió de Egipto, nadie les dijo: vamos a durar tanto. Cuando Ruth vino con su suegra a una nueva ciudad, nadie le avisó que iba a ser tan duro. Quizás Ruth no sabía que iba a quedar viuda. Nadie le avisó que iba a ser tan difícil. Cuando José salió del campamento de Jacob con sus hermanos, nadie le avisó que pasarían quizá 20 o 30 años antes de volver a ver a su papá. Oh Padre, qué duras son las pruebas, Señor. Qué difíciles son las pruebas, pero qué necesarias son, Señor. Muy necesarias. Quizá tu espíritu esté altivo. Quizá tu espíritu esté demasiado arriba. Y sea necesario que Dios te baje con amor y te procese. Quizá Elías nunca pensó que iba a querer morirse antes de vivir para Dios. Quizá Elías no se imaginó lo difícil que iba a ser estar solo. Porque cuando Elías vivió su crisis estuvo íngrimamente solo, queriendo morirse, metido en una cueva donde no quería que nadie se encontrara con él. Y así fue. Nadie, excepto Dios, salió a su encuentro. Y cuando lo encontró en esa cueva, le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Hoy Dios te dice: ¿qué haces tú ahí metido en esa cueva? ¿Qué haces tú ahí metida en esa cueva? Hoy te digo: levántate, come, anda, porque el largo camino te espera. No es tu final, no es tu fin. No te vas a morir de amor como has pensado. No te vas a morir de hambre como crees. Ahí está el Señor a la puerta de tu cueva diciéndote: salte, come, párate y camina. Aleluya. Nadie quiere vivir las crisis. Todos le huimos a las crisis. Pero qué enseñanzas tan grandes podemos sacar de ellas. Cuánta fuerza, cuánta fe, cuánta entereza tomamos de las crisis. Padre, que tu gloria, Señor, que tu gloria, que tu poder, Señor, se manifieste. Si alguno de tus hijos o tus hijas está pasando un tiempo difícil hoy, si alguno de estos hogares pasa una crisis hoy, Padre, no los sueltes. Así ellos te quieran soltar, no los sueltes, Padre. Padre, no sé qué venga mañana, no sé qué pase mañana, Señor,
Pero cualquiera sea el tiempo que vivamos, que lo vivamos de tu mano, Rey. Es tiempo de que alguien pueda hablar. Es tiempo de que usted, que ha vivido todo este proceso por todos estos años o meses o días o semanas, hable. Dígale: Señor, no sabía que tenía que agradecerte por lo malo. No sabía que tenía que agradecerte por lo difícil. No sabía que era necesario, Padre, pasar este tiempo para que me maduraras, para que me enseñaras, para que me mostraras, Señor, cuál era la realidad de mi vida. Quizá pensaste que tu vida era perfecta, pero tu vida quizá era una pantomima. Y hoy Dios ha revelado lo que es tu vida. Hoy Dios ha revelado lo que es tu casa. Y es necesario que pases crisis. Es necesario que pases el desierto solo y sola, para que puedas entender realmente cuál es el sentir de Dios en tu vida. No es tiempo de victimizarse. Dios no necesita víctimas. Dios no necesita quejambrosos ni quejambrosas. Por eso Dios le habló tan fuerte a Elías. ¿Qué haces ahí, Elías? Salte de esa cueva ahora. Y quizá hoy Dios tenga que hablarte duro, tenga que decirte: ya deja de quejarte, ya no seas más quejón, ya no más quejona, ya no más queja. Párate, levántate, tómate de mi mano y camina hacia el frente. No más queja, no más mirando hacia atrás, no más mirar lo que pasó. Es tiempo de escribir una nueva historia. Tu desierto dura lo que demores en creer que hay una nueva tierra. Lo que se demore tu fe en creer que las cosas pueden ser mejor. Deja de poner tus ojos en hombres. Deja de poner tus ojos en lo que él hace o no hace. Deja de poner tus ojos en lo que ella hace o no hace. Llámese esposo, esposa, hijo, amigo, amiga, papá, mamá, primo, prima, tío, tía, abuelo, abuela. Deja de poner los ojos en él. Deja de poner los ojos en ella. No más. No más. No más. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, Abraham no entendió. Y Abraham salió con Taré, que era su papá. Y Taré, en el camino, murió. Esa fue la consecuencia para Abraham. Querer llevar personas en su proceso que Dios no le ha mandado llevar. Cuando Usa metió la mano en el arca, dice la palabra que cayó fuego del cielo y Usa cayó fulminado con el fuego. ¿Quién te manda poner ojos en los hombres? David se deprimió, como Samuel se deprimió cuando el Señor le dijo a Saúl: hasta aquí va tu reinado, hoy he desechado tu reinado, ya no vas más conmigo, Saúl. Y Samuel se deprimió, y Samuel lloraba y lloraba y lloraba, hasta que el Señor le dijo: basta ya de llorar, ya no llores más. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Quita tus ojos de esa persona, quítalos, quítalos. Deja que Dios lo trate, deja que Dios la trate, deja que Dios haga lo que tiene que hacer. No seas tú un estorbo para Dios. Bendito sea tu nombre, Jehová. Alabado sea tu nombre, Cristo de la gloria. A Jesús le fue necesario pasar por Samaria, y quizá a ti también. Quizá te sea necesario pasar lo difícil para aprender a valorar lo que con esfuerzo hasta hoy Dios te ha entregado. Deja que Dios haga. Dale libertad a Dios para hacer.
Padre, te alabo, Señor, y te doy la gloria en esta hora. Gracias por cada persona que hoy ha escuchado esta palabra, aquí en la iglesia, a través del internet, Señor. Y te pido que bendigas al que la va a escuchar mañana, Señor, porque sé que algo, Señor, de ti van a poder escuchar, Señor, a través de esta palabra, Señor. Te alabo y te bendigo, Rey de la Gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.